Saludos oyentes de Es Radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 24 de mayo del año 22. La OCDE ha dado a conocer hoy su informe sobre los impuestos que pagan los ciudadanos de los países que forman parte de esta organización. España es uno de esos países, hay muchos, España es uno de ellos. Y según el informe publicado hoy por la OCDE, los trabajadores españoles destinamos el 39,3% de nuestro salario a pagar impuestos y cotizaciones sociales. O sea, de la nómina que usted no cobra porque la que cobra está en el banco. De lo que cuesta su nómina, el 40%, para redondear, son impuestos y cotizaciones sociales. Y ya el 60% le llega a usted. Este 39,3% que nos quitan del sueldo para pagar IRPF, cotizaciones y demás, supone superar en 5 puntos la media del resto de países de la OCDE. Entre el año 2020 y 2021, esta carga fiscal que sufrimos los trabajadores españoles no bajó, sino que subió en 0,28, lo que supone una subida 5 veces mayor que lo que subió en la media del resto de países de la OCDE. Este informe de la OCDE nos recoge, obviamente, lo que va a suponer para el sueldo, para el salario, para la capacidad de comprar cosas, para el poder adquisitivo de los españoles, la subida de la inflación que estamos sufriendo y la negativa del Gobierno de España de compensar esta subida de precios con una deflactación del IRPF. ¿Deflactar el IRPF en qué consiste? Pues que si suben los precios y te tocan un poco el porcentaje de lo de los salarios, a lo mejor te salta al tramo siguiente del IRPF y dice, oiga, que usted es que cobra más y por eso ha subido en el tramo. Dice, ya, pero es que los precios me han subido el doble o el triple. Dice, a la saca, clean, clean. Pero en España no todos los trabajadores vamos a tener la misma merma en la capacidad de nuestro poder adquisitivo. Porque, por ejemplo, ayer 2 presidentes autonómicos del Partido Popular, el andaluz Juanma Moreno y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, anunciaron su intención de deflactar el IRPF, dentro, eso sí, de las posibilidades que tiene un presidente regional de deflactar el IRPF. ¿Cómo? Pues en el tramo autonómico de ese impuesto sobre la renta, estos 2 presidentes dicen que ellos van a compensar un poco la subida de precios, lo que puedan. Pero en el tramo que depende del Gobierno de España, ese, lo siento, pero no se toca. Ni para madrileños, ni para andaluces, ni para nadie, porque la ministra de Hacienda, por orden también del presidente, nuestro presidente Pedro Sánchez, se han negado a hacerlo. Por eso nos llamó mucho la atención que mientras Pedro Sánchez, líder del PSOE, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda y dirigente del Partido Socialista, se niegan a hacerlo, el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, reaccionara al anuncio de Ayuso de deflactar el IRPF diciendo que bienvenida Ayuso a hacer esto, que los socialistas son los que hacen estas cosas y casi que el PP de Ayuso se lo había copiado. Así que con estas declaraciones de Juan Lobato ayer, hoy mi compañero de los informativos regionales de Madrid en Es Radio, Andrés España, le ha hecho la siguiente pregunta al líder del PSOE en la Comunidad de Madrid. Buenos días, Andrés España para Es Radio. Ayer daba la bienvenida a usted a la medida de la presidenta de deflactar el IRPF en todos los tramos, contrario de lo que piensa la ministra de Hacienda, que ha descartado aplicar esta medida. Entonces, ¿cuál es la postura oficial del Partido Socialista? ¿La suya o la de la ministra? Muchas gracias. Que el gobierno tiene que tener su posición de país y nosotros tenemos que tener nuestra posición de región. Y Madrid no es exactamente lo mismo que España.
por mucho que nos guste utilizar eslóganes de ese tipo, en Madrid hay un coste de vida mucho más alto que el de España y hay una inflación mucho más alta que la de España. Por eso creemos que en Madrid, en la parte que depende de decisión autonómica, tenemos que actuar con esa subida de esos mínimos exentos que permitan que esas rentas bajas, medias e incluso medias altas tengan una mayor renta disponible y así poder actuar y responder a ese fenómeno de la inflación. Así que Madrid no es exactamente lo mismo que España, y como Madrid tiene una inflación mucho más alta que la de España, en Madrid, para el líder del PSOE, está bien deflactar el IRPF, pero al mismo tiempo el señor Lobato entiende que el gobierno de Sánchez no lo haga en España porque Madrid no es lo mismo que España. Tengo que decir que a nosotros nos parece muy bien que el señor Lobato esté por lo de rebajar impuestos y deflactar IRPF, pero tenemos que analizar un poco esta explicación que le ha dado a mi compañero Andrés España. En primer lugar, Madrid no es exactamente lo mismo que España, pero no me negarán nadie, ni del PSOE, que de momento Madrid está en España. Así que si el señor Lobato cree que por las circunstancias de Madrid está bien lo de compensarle en el IRPF a los madrileños la subida disparada de precios, lo normal también sería que el señor Lobato le pidiera a su compañera de partido, María Jesús Montero, que en el tramo nacional del IRPF, que es el más importante, el mollar, llevara a cabo una rebaja de la que se les beneficiaran luego los madrileños. Es verdad que si lo hace Montero sería una rebaja de la que se beneficiarían todos los españoles, pero hombre, a lo mejor el señor Lobato debe pensar que si se benefician los madrileños, ¿qué más da que se beneficien luego el resto de los españoles? ¿No? Pero claro, según el líder del PSOE madrileño, y esto es muy importante, es que lo de deflactar el IRPF solo es necesario en Madrid porque, como han escuchado, Madrid tiene una inflación mucho más alta que la de España. Qué mala suerte, Lobato. Lo digo, qué mala suerte con lo del IPC de abril. Porque lo que les voy a decir es serio, ¿eh? Son los datos oficiales extraídos del Instituto Nacional de Estadística del mes de abril sobre el IPC, es decir, el índice de precios al consumo. Que yo sepa, el INE depende del gobierno de España. De hecho, pusieron ellos al presidente. Y a no ser, bueno, es verdad que últimamente desde el gobierno de España se han metido con el Instituto Nacional de Estadística porque no les gusta que digan que los precios están muy altos. Pero supongo yo que ni el señor Lobato ni nadie del PSOE pondrá en duda los datos que en abril dio el Instituto Nacional de Estadística sobre la inflación por comunidades autónomas. En abril, en la Comunidad de Madrid subieron los precios. Mucho. Un 7,7%. Es verdad que en el mes anterior habían subido más. Pero, oiga, una subida del 7,7% del IPC en abril en Madrid no está mal, ¿eh? No está mal. Pero, ¿saben, puestos a comparar, cuántas comunidades autónomas registraron una subida de precios más alta que la de Madrid? Lo digo porque, como el señor Lobato ha dicho que la inflación en Madrid es mucho mayor que en España, lo ha dicho, ¿verdad, Isaac? No hace falta que lo pongamos otra vez el corte. Vale. Pues eso. ¿A que no saben cuántas comunidades registraron una subida de precios más alta que la de Madrid? ¿Se lo cuento? La Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja, Asturias, Cantabria, País Vasco, Baleares, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Aragón, Navarra y Melilla registraron una inflación mayor que la de la Comunidad de Madrid, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. O si lo quieren en la versión corta,
Solo Canarias y Ceuta tuvieron en abril una subida del IPC menor que el 7,7% que registró la Comunidad de Madrid. Ha dicho Juan Lobato que Madrid no es exactamente lo mismo que España. Y en esto tiene razón, porque en España el IPC subió de media el mes pasado un 8,3% y en Madrid un 7,7%. Tan por debajo de la media que está casi la última. Ahí ha estado Canarias y Ceuta compitiendo con Madrid. A lo mejor fue solo casualidad, pero ya es mala suerte para el señor Lobato que diga que la inflación en Madrid es mucho más alta que en España, cuando los últimos datos del IPC dicen que es todo lo contrario. Al menos los últimos, a lo mejor en mayo. Claro, después de haber escuchado su respuesta a nuestro compañero Andrés, la pregunta de radio, pues el número 2 del PP de Madrid, Alfonso Serrano, le ha dicho esto a Lobato. Ha dicho que en Madrid la inflación es muy superior a la del resto de España. Entonces, claro, he cogido rápidamente los datos y veo la inflación de abril en Madrid, 7,7%. En el resto de España, 8,3%. Yo siempre he pensado que 7,7% es menos que 8,3%. Esto se aprende en matemáticas. Pero claro, hablamos de un Partido Socialista que esto es lo que se quiere cargar. Hay que volver a Barrio Sésamo para explicarle al Partido Socialista las matemáticas. Bueno, pues a la espera de que intervengan Don Pimpón, la gallina Caponata, Coco y la rana Gustavo, o que los asesores del líder socialista madrileño le busquen otra excusa mejor a Juan Lobato para defender para Madrid lo que su partido y el gobierno de España no quiere para el resto del país en materia de impuestos, quiero que escuchen a la ministra de Hacienda. Porque al fin y al cabo Lobato dice, no, si está bien bajar los impuestos, solo en Madrid y además la idea es mía. Pero es que la ministra de Hacienda dice, no, es que no hay que bajarlos, ni en Madrid ni en ningún lado. Y es curioso porque cada vez que María Jesús Montero habla de impuestos, aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para arremeter contra la Comunidad de Madrid o más bien contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Escuchen a nuestra ministra de Hacienda hablando de demagogia fiscal. El único objetivo que tiene la fiscalidad es permitir la igualdad de oportunidades de los ciudadanos ante los elementos básicos de los que constitucionalmente todos nos hemos puesto de acuerdo, en términos de recibir atención sanitaria durante la enfermedad o ser capaces de promover el ascensor social que significa la educación. Y esto es fundamental hacerlo porque la demagogia fiscal que practican, ese populismo fiscal, algunas formaciones políticas nunca insisten en que siempre eso implica un debilitamiento del estado del bienestar, que es el que, como siempre digo, se muestra como el colchón de seguridad más importante de los ciudadanos. Adaptaremos esa pauta de la reforma fiscal a las circunstancias económicas que en cada momento tengamos y en este momento, como siempre hemos dicho, hemos no solamente tenido en consideración y darle la bienvenida al documento de expertos, sino que hemos promovido una rebaja fiscal en relación con la electricidad que creíamos importante, absolutamente necesaria para que los ciudadanos y las empresas no se repercutieran del alto coste de la energía. Una rebaja fiscal que implica a la fecha 7.000 millones de euros y que si se prolonga hasta final de año tendría un coste fiscal de 12.000 millones de euros. La principal rebaja fiscal que han tenido los madrileños, pongamos el caso, ha sido justamente la que ha impulsado el Gobierno de España a través de la bajada de la factura de la luz. Está bien María Jesús Montero cuando dice la principal rebaja fiscal que han tenido los madrileños, pongamos el caso, por decir una comunidad, es la primera que se me ha venido a la mente. La principal rebaja fiscal que han tenido los madrileños es la rebaja en la factura de la luz, según María Jesús Montero. Pero es curioso porque la ministra de Hacienda ha empezado hablando de qué es la demagogia fiscal y ha dicho que demagogia fiscal es rebajar los impuestos sin decirle a la gente que esto debilita el estado del bienestar, para a renglón seguido decir que
el que más le ha bajado los gobiernos a los madrileños es el gobierno de Pedro Sánchez, pero no es demagogia fiscal bajar los impuestos porque se debilita el estado del bienestar. ¿Cómo se pueden hacer decir las dos cosas al mismo tiempo? ¿O demagogia fiscal es que el PSOE de Madrid diga que está bien deflactar el IRPF en Madrid con un 7,7% del IPC porque los precios están altos, pero que no está bien en hacerlo en Castilla-La Mancha con un IPC del 10,4%, o en Aragón con un IPC del 9,4%, o en La Rioja con un IPC del 8,8%, o en Navarra y Extremadura, ambas con un IPC del 8,7%? Y les he citado estas comunidades, como dice María Jesús Montero, pongamos el caso, así por casualidad, pues no. Se las he citado porque en esas comunidades gobierna el PSOE, y siguiendo la doctrina socialista de Juan Lobato, lo que deberían haber hecho Paje, Lambán, Fernández Vara es imitar a Ayuso y a Juanma Moreno y anunciar que van a aliviar el tramo autonómico del IRPF de esa desproporcionada subida de los precios que sus ciudadanos están sufriendo. Digo yo, no sé si el señor Lobato ve que en Castilla-La Mancha han subido un 10,4% y en Madrid un 7,7%. Pero si ustedes creen que la demagogia fiscal termina aquí y no puede empeorar, esperen un momento porque acaba de llegar a nuestra redacción nuestra compañera Sara Becerro, que acaba de llegar del Senado, donde ha tenido la oportunidad de preguntarle ella directamente a la ministra de Hacienda. Escuchen, por favor. ¿Qué le parece el anuncio de Madrid de la deflactación del IRPF? Bueno, yo también esta mañana algo he comentado, ¿no? Que quien ha promovido una mayor rebaja fiscal al conjunto de los madrileños ha sido el Gobierno de España, con la rebaja de la factura de la luz, que es realmente lo importante, y que evidentemente lo que tenemos que hacer ahora todas las administraciones es concentrarnos en luchar contra la inflación, que es la principal amenaza que puede tener la economía y que es la que, digamos, desde Bruselas se está intentando advertir, y no podemos impulsar ninguna medida que no esté en esa dirección. Así que es lo que puedo hacer, más allá de que cada uno tiene sus competencias y la puede ejercer de la manera que considere más adecuada. El PSOE madrileño parece que está defendiendo esa deflactación en Madrid. Bueno, no he escuchado exactamente qué es lo que ha trasladado el PSOE de Madrid, pero evidentemente hay comunidades autónomas que llevamos ya tiempo conociendo y sabiendo que por una parte están haciendo bajadas fiscales y por otra parte le dicen al Gobierno de España que necesitan más recursos porque no tienen suficientes para financiar los servicios públicos. Entonces habrá que preguntarle a la señora Ayuso si eso lo hace a costa de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos o si es porque el Gobierno de España está enviando a Madrid un volumen de recursos que le permite esa bajada fiscal. Como la ministra de Hacienda no escucha exactamente lo que trasladan sus compañeros del PSOE de Madrid a la opinión pública y a los ciudadanos madrileños, le vamos a poner, por una vocación de servicio público a la ministra, lo que dijo ayer Juan Lobato sobre el anuncio de Ayuso de deflactar el IRPF que hoy critica la ministra de Hacienda. Pues bienvenida la señora Ayuso a esta propuesta que llevamos desde el PSOE haciendo varias semanas en el Pleno y en las comisiones de la Asamblea de Madrid, y es actuar contra el fenómeno de la inflación en muchos campos, pero incluido también el fiscal. Y ese margen lo tenemos en Madrid, para un modelo fiscal moderado, justo y suficiente para los servicios públicos de calidad que necesitamos. Y una de las medidas para luchar contra la inflación es precisamente esta: evitar ese efecto de la inflación en los impuestos de los madrileños. Así que bienvenida la señora Ayuso a esta propuesta socialista. Espero que, aunque no le escuche cuando habla, María Jesús Montero conozca quién es el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, o al menos que se sepa su nombre. Pero como no hay que dar nada por supuesto en la política española, se lo vamos a repetir. Señora ministra, se llama Juan Lobato.